¿Qué tal? Excelente día. Bienvenidos a otro video aquí en mi canal de YouTube. En esta ocasión estamos con Gerardo. Ahorita nos va a platicar acerca de quién es él, qué formación tiene. Y en este podcast vamos a estar hablando acerca de la música. Nos vamos a centrar mucho en lo que es la música. Entonces vamos a estar platicando qué música nos gusta, qué instrumentos tocamos, cómo fueron esos acercamientos por primera vez a la música. Entonces, pues bueno, no sé si quieras primero presentarte para la gente que no te ubique, pues que te conozca un poquito, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué formación tienes? Lo que tú quieras mencionar. Perfecto. Bueno, antes que nada, muy agradecido con la invitación Al contrario. aquí de nuestro famoso ya psicólogo Uriel. Sí. Aprovechando este espacio, mi nombre es Gerardo Alejandro Alvarado Lara. Sí. Como decían antes, para servir a Dios y a sus mercedes. Yo soy de formación original abogado. Ok. Tengo por ahí estudios hasta el nivel de doctorado Ok. en Derecho por parte de la UNAM. Ok, la máxima casa de estudios. Máxima de México. casa de Nada estudios. más humildemente. Y también una especialidad en finanzas públicas por la misma UNAM. Y por otra parte tengo, yo diría que la mitad, un poco más de la carrera de economía, también ahí en la UNAM. Esencialmente ese es mi datos que podía comentar, ¿no? Ya, o sea, ¿y actualmente se dedica a eso? O a lo mejor ya no tanto, ¿cuál es como que actualmente qué se dedica? Bueno, estoy ahorita retirado. Ya, ok. Fui docente también de estas áreas. De esas áreas ahí en la UNAM, Okay. Pero también yo digo que gracias a Dios me di el lujo de también recorrer el circuito de equivalente, como dicen en lo de béisbol, la Live League. Ya. Me faltarían quizás 3 universidades que yo no visité, pero entre las que cuento haber Dios mediante haber dado clases es por ejemplo el TEC de Monterrey, en la Universidad de La Salle, en la Unitec, y en la VM. Esas son. Y me dice que también dio clases en la UNAM, o sea, ahí estudió, ahí egresó y después dio clases después di clases ahí. Ok, está muy padre, o sea. Ya parando un poco el cuello porque pues sí, a veces suena que es echarse cremas. Sí, claro. No, pero pues es la realidad, ¿no? O sea. Pero entre lo que conozco y que de ahora con el canal que también estoy formando, gracias aquí al maestro Uriel, estoy tratando de vertir todo el grupo de cosas que he venido aprendiendo, entre lo que puedo contar, haber estado en sector público. Yo trabajé en alguna época para la Secretaría de Turismo. En las áreas jurídicas. También trabajé para un organismo que se creó con lo de Comercio Exterior, que es la Comisión Federal de Competencia. Sí. Y en el sector privado, pues trabajé hasta en un banco que ya no existe, es el Bancrecer. Entonces, yo sí he conocido muchas universidades, dado clases en algunas universidades. Y eso es más como la formación académica, ¿no? Lo que estudió, a lo cual le dedicó muchos años, no sé realmente cuántos años sean, pero si fue doctorado, pues si fueron mínimo unos 8 años estudiando, ¿no? O sea, mínimo, por ya de llegar a doctorado, pues ya es algo. Y bueno, en este podcast mi intención es hablar un poquito acerca de la música, porque algo que compartimos nosotros dos, a pesar de que somos licenciaturas diferentes, que en mi caso es psicología y tanatología. Bueno, perdón que lo mencione, pero alguna vez me sentí desilusionado un poco de mi carrera, porque tiene cosas increíbles, pero también hay algo de corrupción. Entonces, desilusionado de eso, intenté seguir la carrera de psicología. Y me di el lujo de estar un año en la VM, estudiando la carrera de psicología. Pero ya por situaciones de trabajo y eso ya no me
ya no me seguí. Pero sí le gustó como tal la licenciatura o no, le encontró como que esa pasión a lo que es Yo creo que en el fondo sí sigo teniendo Ujú. alguna pequeña formación de psicología, porque Ok. la he utilizado en varias cosas. Sí, sí, sí. Aquí el desmérito es que ya no continúe con la carrera como tal, Sí, ya no es de un seguimiento, pero pues pero en un año sí vio bastantes cositas, ¿no? sí, Por ejemplo, de lo que se acuerda en un año, ¿qué fue lo que más recuerda de lo que vio en un año? En tanto a autores o teoría, ¿qué es lo que recuerda? pues me recuerdo de varias corrientes, ¿no? Ajá, Por ejemplo, del conductismo, ok. Sí, 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 eh, claro. y también algo de la parte de psicología. Ya, ok. Y me di cuenta que es una cosa fascinante. Hay mucha cuestión de ciencia, pero Sí, también me topé con lo contrario, que de repente las corrientes, las escuelas se volvían como si fueran iglesias. Y sí, sí, ¿sabes sí. qué? Córtate porque tú eres conductista y yo soy estructuralista. ¿Y sabes Ok, qué? ya, sí, sí, Y sí. dije, ¿cómo es posible que esto ocurra aquí? Digo, pues se supone que esto es ciencia. Sí. De repente sentía más dogmáticos a los psicólogos que a los Ujú. mismos abogados, y eso ya es decir. Ok, Pero por lo demás, la carrera y el estudio es fascinante. le ¿Eh? gustó. Es que yo en ese tema, por ejemplo, yo pienso que pues las corrientes, cada una de las corrientes tienen una forma de abordar un problema. Mm, Y esas corrientes no necesariamente pueden ser compatibles con otras corrientes, ¿no? sí, Entonces, dependiendo de la corriente, cada uno va a abordar el tema como uno piensa que es el mejor forma de abordarlo. Entonces, ahí hay muchos pleitos, porque por ejemplo, no sé, la terapia sistémica lo va a abordar desde lo familiar. Ellos piensan que tu problema viene desde tu núcleo familiar, porque ahí es donde tú naciste, donde tú creciste, donde tú tienes tus valores, tu cultura. Y a lo mejor otras personas, otras corrientes que son más individuales van a decir, pues es que no es el colectivo, sino es más el individuo. Porque el individuo es el que a fin de cuentas toma la decisión si le afecta o no ese contexto. Entonces, a final de cuentas, pues sí hay como una pelea entre las corrientes, pero hasta eso creo que es una pelea como que en pro de cuál es la mejor alternativa. O sea, no es una pelea como echándose mala fama o mala criticando, vibra, sino ¿no? que es una pelea con la finalidad de que la persona o el cliente mejore en su trastorno o en su patología. Entonces, Mm, ahí puede llegar a ser algo bueno. Pero bueno, no sabía esto que había tenido un año de psicología, o sí, 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 sea, sí me sorprendió. Entonces es otra cosa que tenemos en común, aparte de la música, ¿no? sí. En tanto a la música, por ejemplo, para empezar, ¿qué música le gusta? Hay muchos estilos de música, está el rock. ¿Escucha actualmente algo actual o se va mucho más a la música de antes? ¿Cuál es su música favorita? Bueno, yo creo que a estas alturas del partido, Sí, mi, por, por mi generación, yo me enfoqué mucho a lo que es la música disco. Es la que más me ok, encanta. como de los setentas, más o menos. 70s, 80s, 90s. Ya. Pero ya ahorita que estoy casado Ujú. y como mi esposa pues también le gusta cierto tipo de música de antes, Sí, como de los 70s, pero mexicana, ok. este, he ido ampliando mi abanico de música y Ok, diría yo que en general me gusta casi todo tipo de música. ya. He grabado ya algunas memorias, pero Ujú. tengo bajado de todo. Por la formación, bueno, a lo mejor al rato lo saco a relucir, pero también incursioné en estudiantinas, Ah, ok. en, eh, me, se me permitió incursionar en la tuna de la Facultad de Economía, por lo Ya. tanto conozco todo ese Como ramo ese género de de... música Ya. española, mexicana, Sí, una combinación ahí entre esas dos, ¿no? latina. Entonces, pues yo creo que son varias corrientes de Ujú. música las que me interesan. Ya, ok. Ya no desdeño, quizá, bueno, discúlpenme, pero a lo mejor esto del perreo y de Ok. Ah, no me sí, sí, acaba de sí. gustar porque veo que hay una pobreza musical Sí. excesiva. Ya que es más actual, de hecho, o sea, eso es más Son reciente, corrientes ¿no? muy Como actuales, del pero 2000 la para acá. verdad esto de, ¿cómo se llama? El Ajá, reggaetón sí, sí, sí. así simplón y
con las letras y el ritmo y la forma de bailar. Aunque como que tengo casi varias canciones que he detectado que son de ese género, no. Ok, que me gustan. sí. Pero el género en sí mismo, Es más como, ok, como que no. Pero fuera de eso, creo ya. que de todo, ¿no? Pues en mi caso, no sé si conozca el grupo que me gusta. A mí me gusta mucho el rock en general. Mm, O sea, el rock en español, el rock en inglés, el rock de los 60, de los 70, el rock actual, o sea, sí, todo lo que sí. tenga que ver con el rock y sus variaciones, rock pop, rock acústico, rock indie, todo eso me gusta. Y a mí mi grupo favorito es un grupo que se llama Enjambre, no sé si lo llega a ubicar o ha escuchado más o menos de qué va ese grupo, es un grupo mexicano, pero no sé si lo conoce, Hijo, ahí sí preferiría no decir, conoce nada de no, Enjambre. no conozco el grupo, pero créanme que me voy a echar una buceada en esto Yo creo que sí, yo creo que le va a gustar. porque Yo creo que sí debe le de va a ser gustar. bueno. Sí, porque aparte, algo que me gusta de Enjambre, a mí me gusta, yo crecí cuando era niño, mi papá toca un poco la guitarra. Mm. Entonces yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi papá ponía muchas canciones como de Leo Dan, Leo Dan José es uno de mis José, favoritos, ¿eh? Joan Sebastián, como de ese estilo. Incluso Mm. también boleros como El Reloj, los hermanos Carreón. Todo eso es de mi gusto Todo eso es también. como que del gusto de mi papá. Entonces yo crecí con esa música desde niño. Y yo considero que ahorita Enjambre, muchos dicen que Enjambre es una combinación entre José José y un grupo que se llama The Strokes, que es un grupo ya en inglés de Estados Unidos. Pero precisamente me gusta Enjambre porque yo cuando escucho las letras de Enjambre y el sonido de Enjambre, tiene un toque como de José José. Mm. O sea, como que tiene un toque como de nostalgia, como si fuera música antigua. Mm. Por eso me gusta Enjambre, porque yo lo considero que es un grupo que tiene influencias de música antigua. Incluso en algún momento las personas que no han escuchado Enjambre, y cuando yo, por ejemplo, toco una canción de Enjambre, me dicen si esa es una que se escucha como una canción como de Leo Dan. Mm. Pero en realidad no es de Leo Dan, sino es una canción de Enjambre. Pero el Enjambre tiene ese estilo como antiguo, como nostálgico, como de antes. Mm. Solamente que Enjambre, pues es un grupo actual. Esa es la música que a mí me gusta escuchar. Y de hecho, la siguiente pregunta va más relacionado con cómo fueron nuestros primeros acercamientos a lo que es el instrumento musical. O sea, qué instrumentos tocamos y cómo fue que nos acercamos a tocar ese instrumento. Para empezar, ¿qué instrumentos toca? Bueno, lo que puedo decir que toco, Dios mediante, Uh-huh. eh, ya con cierta ¿Experiencia? O fluidez, así, sí. es las armónicas. Las armónicas. Las armónicas. Ok. En secundario estoy con la idea de ir profundizando la guitarra, Ya. aunque confieso todavía soy principiante, ¿no? O sea, actualmente está en ese proceso de aprender a guitarra. Está aprendiendo apenas ahorita de Aprendiendo, guitarra. ya he tocado guitarra Sí. con grupos de estudiantina, Ok. pero yo más bien soy acompañamiento, ¿no? Ok. Ya. Y mi tercer instrumento con el que sí quiero profundizar también es el violín. Ah, y que de hecho también toca un poco el violín, ¿no? Un poquito, pero Pero, todavía soy más principiante ahí que otra cosa, ¿no? o sea, todavía le sabe un poquito más a la guitarra que al violín. Sí. Domina más la guitarra que el violín. Sí. Ok, entonces sería en primer lugar lo que es la armónica, en segundo la guitarra y en tercer lugar el violín. Ujú. Ok. Pues en mi caso, es que en mi caso yo toco un poco de todo. Yo no me considero un experto en algo así 100%. A lo mejor en la guitarra, porque la guitarra fue donde yo empecé a tocar, fue mi primer acercamiento a los instrumentos musicales. Pero como que después, obviamente la guitarra sí te llena mucho, porque puedes cantar, puedes hacer requintos, puedes acompañar, puedes hacer arpegios, puedes sacar melodías, o sea, es muy versátil la guitarra. Pero como que siempre me ha dado la curiosidad de tocar más instrumentos, aunque no los domine. Entonces, en mi caso, yo, si acaso domino bien lo que es la guitarra y yo creo que el teclado. Ya como que en un segundo término, ya sería el bajo y la batería. Y un cuarto, o sea, que casi no domino tanto, pero me gustaría aprender un poquito más, es el ukulele. Mm. Pero yo creo que quien domino más es la guitarra y después,
Bueno, guitarra tanto acústica como eléctrica. O sea, yo de hecho yo no empecé con guitarra acústica. A mí luego me compraron una guitarra eléctrica. Yo luego empecé con eléctrica. Y eso también me dio varias facilidades para pues sacar un poquito de solos, sacar riffs. O sea, porque la mayoría, lo menos lo que yo he visto yo, es de que la mayoría empiezan con guitarras acústicas. Y eso les hace como... Es el típico, si te compro esta guitarra, pero si te me acomodas, si te gusta, pues ya te compro la guitarra eléctrica para no gastar, porque aparte es más caro la guitarra eléctrica. Pero en mi caso fue al revés. En mi caso primero fue la guitarra eléctrica, saqué solos y después me compraron mis papás lo que es la guitarra acústica. Y ahí empecé como que con eso, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cómo esos instrumentos, cómo se llegó a tocar? Por ejemplo, en su caso, ¿cómo llegó a interesarse en la armónica? ¿Cómo la aprendió? ¿Cuánto tiempo le costó en tanto la armónica, que es el instrumento que más domina? ¿Cómo fue ese acercamiento a ese instrumento? ¿Por qué ese y por qué no otro instrumento? Bueno, es una historia un poco complicada, curiosa también, porque dijéramos que esto empezó a raíz de que uno a veces tiene problemas personales. Ok. Y yo sufrí en algún momento un cambio drástico. ¿En su persona? ¿En sus en emociones? En mi persona, en mis emociones. Ok. Tuve, dijéramos, una caída por ahí, una racha en la cual perdí trabajo, perdí recursos, me llegué a ver en una situación económica muy complicada. Y estando en una fase como esa, yo no reniego de ello, tuve que pedir un auxilio muy fuerte a la divinidad, porque ya nada más me quedaba, ¿no? Ok. Y siento que sufrí ¿cómo se dijéramos? Ahí sufrí un rescate. Ya, ok. Con motivo de ese rescate, pues fui a dar a uno de estos grupos de autoayuda. ¿Pero religiosos? No religiosos, sino uno de estos que sería equivalente a decir neuróticos y alcohólicos anónimos. Ya, como sí, en grupo donde hacen actividades. Le llaman quinto paso, si no me equivoco. Sí. Estando en esos grupos, en algún momento de culminación, va uno a algún lugar, ahí lo tratan uno como persona, le levantan el ánimo, en algún momento se canta algún tipo de canciones. Sí. Yo ahora entiendo que vinculadas con la religión, pero en el estado anímico en que estaba fueron tan grandes, me levantaron tanto, que de ahí me surgió la idea de pues, poder cantar. Okay. Cantar y tocar algo para acompañar ese tipo de cosas. Ya. Con motivo de ello, en algún momento, siguiendo en esos grupos, también derivé hacia la iglesia. Y ya estando ahí, en algún grupo, derivé hacia algún grupo musical. Ya, ok. Empecé a cantar, empecé con una armónica, porque en el momento clave, me decía yo a mí mismo, veo que todo el mundo aquí toca algo, yo quiero cantar las canciones, no me las sé, lo puedo aprender, la voz no sé qué tan buena sea, la voy modulando, pero ¿qué instrumento? Y en esos momentos me llegó a la mente un familiar que tenía entre las cosas que le sobrevivieron, tenía una maleta repleta de armónicas, pero alemanas todas, chiquitas, grandotas, ahora entiendo, bluseras, etcétera. Sí. Y ya pensando, pues me surgió la idea de ¿qué tocar? Pues una armónica. Mi primera armónica fue una armónica china en tono de do, y con eso empecé. Sí, pues con algo básico, ¿no? O sea, empiezas con lo que tienes a la mano. O sea, si tú esperas, por ejemplo, porque hay muchas personas que dicen, no, pues yo voy a empezar a tocar un instrumento, pero hasta que tenga un instrumento bueno. Pero pues está muy difícil porque pues luego es costoso y en ese entonces pues tú usas lo que tienes a la mano. O sea, esa armónica, aunque sea sencilla, aunque incluso haya estado medio oxidado o tenga muchos años, pues con esa te ayuda para empezar, ¿no? O sea, con esa. Ok, y entonces así fue como le agarraste como que ese amor a la armónica. Así fue como que empezó. Ok.
Y hasta ese momento no habías tenido algún tipo de grupo. O sea, solamente tú tocabas la armónica, me imagino que No, pues empecé ya con los grupos de parroquiales. Ah, ok, o sea, ya luego a se cantar inició y a tocar con eso. con eso. En esta misma línea, en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de continuar una segunda carrera, Okay. que en este caso fue economía. Sí. Y me recuerdo perfectamente que en una ocasión que teníamos una clase al filo de la 1 a las 2 de la tarde, pero el profesor por angas o mangas nos dejó salir antes. Ya. Entonces, estando yo ahí, me digo a mí pajareando, ahí en la Facultad de Economía, Sí. a un lado de la biblioteca, veo pasar al grupo de la Tuna de la Facultad de Economía. Ya, ok. Y también que ahora entiendo que no son cosas circunstanciales, sino que esto a lo mejor se acomoda de alguna forma. Sí. Llevaba yo la armónica. Ya. Entonces, pues los veo pasar. Les pregunto que si me podía incorporar a que ellos iban a un evento a tocar para el sindicato de la facultad. Ok. Ahí a un lado de la biblioteca. Y me dijeron que sí. Uh-huh. Okay. Y ya desde ahí empecé a tocar con ellos. Me di el lujo de continuar con ellos. No llegué hasta el grado de tuno, uh-huh, pero sí llegué al grado de pardillo. Ok. ¿Qué es un nivel como alto? ¿O? Es el nivel donde ya nada más falta que uno cubra algunos ejercicios más, uh-huh, para llegar ascender al grado de tuno, que es ya ser miembro pleno. Oficial, digamos, ahí de... Y me llegaron a dar mi uniforme, porque no entra uno primero con así vestido de negro. Sí, sí, sí. Cargando instrumentos a donde vayas a tocar. Pero ya me di el lujo de llegar hasta que me dieran mi uniforme ya para... ¿Y esto más o menos a qué edad fue? Estaríamos hablando... Ahí, bueno, si me dice que fue en la universidad, fue como unos 20 y tantos años, ¿no? Por el año de 2013. 2013. O sea, pues hasta eso que... Hace, ¿qué? 10, 11 años. Ah, ok. Ahí, como dato, empecé a tocar también la guitarra. Bien. También empecé con la bandurria. Ya. Pero por angas o mangas no continué ya con eso por algunos aspectos de horario para ir a los ensayos. Sí, sí, sí. Pero como sí continué tocando con ellos con las armónicas y con la voz, en algún momento el Tuno Chantre me dijo de plano que si no, que tenía algunos desfases ahí en la cuestión de tocar con esa armónica. Ya. Que si no me conseguía unas armónicas finas y de todo el abanico que fuera, de una serie que se llama Ecofón. Ok. Si no me consigue eso, pues me podía dar por muerto en el grupo. Okay, como quiera que sea, pues hice el esfuerzo porque en aquellas épocas me he de haber reventado unos 12,000, 15,000 pesos de las armónicas, porque fueron 4 de esa serie. Años, o sea, hace ya algunos años. Ahorita, esas armónicas, ¿como cuánto cuestan, por ejemplo, más o menos, ahorita en el precio actual? Si es que las encuentra uno, porque yo las conseguí en la casa Berkham, que según me dijeron era la mejorcita, la más surtida. Ya ni en esa casa las surten, ¿eh? Okay. Hay una que ya se me está empezando a deteriorar por el uso. Sí. Y la he querido reponer. Ni encargándolas de importación a ellos mismos se consiguen. Entonces, pues yo veo es complicado entonces ahorita. Es complicado conseguirlas esas armónicas. Ya. Pues en mi caso, como digo, primero fue lo que es la guitarra. Yo me acuerdo que yo estaba niño, yo iba en la primaria, yo de tener como unos 8 años, cuando recuerdo que los sábados que nos iban a la escuela, en mi casa pues teníamos un patio largo y a veces mi papá tocaba en el patio la guitarra, o sea, como que se ponía a tomar el sol, pero no leía ni nada, sino nada más era, o sea, a tocar la guitarra. Yo me acuerdo que como son los sábados, pues tienes la oportunidad de levantarte tarde, porque yo iba en la mañana en la primaria, y todos los sábados recuerdo estar escuchando melodías de guitarra. O sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, la de Reloj, me acuerdo mucho de Reloj. Me acuerdo mucho, por ejemplo, es una también, de mis favoritas. Es muy buena también la de Historia de Amor, es una love story de Historia de Amor. Recuerdo también mucho, por ejemplo, la de Lamento de Amor de Rigo Tobar.
No sé si la recuerda. Sí. Todas las canciones yo las escuchaba Leodán. La de Leodán me acuerdo mucho, la de Te he prometido y la de Cómo te extraño. Esas son canciones que a mi papá le gustaba. Y entonces cada sábado yo me despertaba el sonido de la música. O sea, mi papá no tocaba ningún grupo ni nada, sino simplemente para él. O sea, le gustaba mucho la música. Y entonces, como de tantas veces que yo en algún momento lo escuché, en algún momento fui al patio y le dije que me enseñara a tocar guitarra. Pero, digamos que mi papá sí toca la guitarra bien, pero no es nada, no sabe nada de notas, no sabe nada de teoría, o sea, todo es muy empírico, como muchas personas también, o sea, muchas personas, ¿no? Y más o menos me estuve enseñando algunos acordes y ya los estuve haciendo, pero yo le estuve insistiendo en que me comprara una guitarra acústica. En ese entonces, no sé por qué, pero yo tengo uno de mis hermanos que se compró una guitarra eléctrica en ese entonces. Solamente que ese hermano que yo que tengo que toca la guitarra eléctrica nunca aprendió bien a tocarla. Y se compró la guitarra eléctrica y aparte un amplificador y nunca aprendió a tocarla, o sea, nunca se le dio. Yo creo que sí lo intentó, pero nunca se le dio. Y entonces fue cuando mi papá le dijo, ¿por qué esa guitarra que no la utilizas? ¿Por qué no se la das a tu hermano o te la compro? ¿Cuánto quieres por esa guitarra y el amplificador? Ya que veo que tú no la utilizas y que ni siquiera la tocas y que... ¿Por qué no yo te la compro a tu hermano? Y esa guitarra todavía la tengo. De hecho, esa guitarra es la negra, es la Caliber. Esa es la primera guitarra que yo tuve. A partir de ese momento, yo me di cuenta que necesitaba yo aprender bien. Porque en ese entonces sí había clases de YouTube. O sea, en YouTube sí podía buscar tutoriales de tal guitarra, pero no era tan común encontrar todavía tutoriales. Ahorita ya hay un montón de videos y de tutoriales donde encuentras cualquier canción que tú quieras, la puedes tú buscar y aprender fácilmente. Ya no necesitas tanto a un profesor como antes. O sea, ya buscas tu clase de guitarra y no va a ser lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero al menos es una gran referencia. Y entonces, como yo en YouTube no había todavía videos, no existía nada de contenido de guitarra, fui a Zumpango a una tienda de música que todavía está por donde está la Universidad del Harmon Hall de inglés. Por ahí hay una tienda de música. Ahí yo pregunté cuánto costaban las clases, qué días eran y me inscribí a unas clases. Y ahí conocí a un profesor que se llama el profesor Mario. Y actualmente ese profesor todavía es mi profesor. O sea, él me enseñó todavía. Yo actualmente tengo un grupo. Ahorita tengo un grupo, en este momento tengo un grupo de rock. Donde quien nos dirige es ese profesor que conocí hace muchos años. O sea, ese profesor todavía lo conozco desde hace más de 15 años. Todavía actualmente él es el que nos dirige. O sea, él es quien nos dice que tenemos que ecualizar tal cosa. O sea, tenemos mucha ayuda de ese profesor. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a tocar la guitarra y me metí más. Ese profesor como que siempre ha tenido una forma de ver, de que tú luego tienes que incorporarte a un grupo. Tú ya llevas 3 meses tocando, lo mejor si tú quieres crecer como músico es incorpórate a un grupo. Aunque toques la segunda guitarra, aunque no toques guitarra bien, pero el chiste es como que te vayas empapando, que vayas conociendo cómo se ecualiza, la dificultad de un solo, cómo entrar, cómo conocer una batería, o sea, cómo el sonido de la batería, etcétera. Entonces yo cuando llevaba como unos 3 meses de tocar la guitarra, esa maestra luego me metió a un grupo. Entonces yo a los 3 meses de tocar guitarra, que todavía a los 3 meses no tocas bien la guitarra, o sea, no hay una confianza todavía del músico porque te equivocas mucho. Pero luego a los 3 meses hice mi primer grupo con ayuda de ese profesor. Y eso me ayudó a meter más presión, porque yo, para colmo, a mí me escogió como la guitarra líder. O sea, la guitarra que hacía los solos, que hacía los riffs. Entonces yo al tener 3 meses de estar aprendiendo, pues tenía todavía muchas incertidumbres, muchas inseguridades, porque me equivocaba o no recordaba algunas partes. Pero esa presión que me metió ese profesor y el hecho de estar en un grupo hizo que yo practicara 2 veces más lo que antes. Si antes a la semana o al día practicaba 1 hora, por la presión que yo tenía del grupo, porque no me podía equivocar, ahora practicaba 2 o 3 horas diarias. O sea, eso hizo que yo me metiera más y que tuviera la presión. Y por lo mismo, cuando ya pasó como medio año o 1 año, yo ya estaba muy avanzado en la guitarra. Pero demasiado. O sea, yo estaba tan avanzado
No por el tiempo, sino porque le dedicaba muchas horas en ese tiempo de un año. Y por lo mismo, pues yo ya tocaba ciertos riffs pequeños como de Los Hombres G, Soda Stereo, Enanitos Verdes, Héroes del Silencio, Caifanes, Jaguares, como ese sí lo tocábamos. Pero así fue como mi primer acercamiento, como por presión, o sea, que es una presión que aparte me gustaba, no era un sufrimiento para mí. Pero yo sí recuerdo que incluso ya cuando estaba un poquito más grande en la secundaria, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo, me la pasaba encerrado en mi cuarto tocando la guitarra. O sea, era todo el día. ¿Por qué? Porque yo sabía que a la siguiente semana tenía que quedar bien ese riff, porque yo ya estaba tocando en un grupo, que fue mi primer grupo, y de hecho tengo fotos por ahí tomadas, pero ese fue mi primer acercamiento a un grupo. No tocamos en vivo, o sea, no tocamos, sí tocamos en alguna fiesta, pero nunca tocamos en vivo, nunca tocamos en un festival, o sea, nada. Llegamos a tocar en una fiesta familiar, para como que exponer a las personas, a las familias, lo que nuestro avance de tantos meses, que sí estábamos progresando, y que también las familias entendieran que necesitábamos más equipo, que necesitábamos amplificadores, o sea, que nos apoyaran, pero necesitábamos ver ese progreso, ¿no? Entonces nunca tocamos en festivales, eso fue ya hasta después, pero ese fue mi primer acercamiento con el grupo. O sea, ese fue el primer acercamiento. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuáles son las experiencias que nos ha contribuido el hecho de tocar algún instrumento? ¿Cuál es la experiencia más enriquecedora, más bonita que tiene gracias a la música? Bueno, pues tengo varias, ¿no? Pero Sí. una de ellas fue con la presión ya de estar en la tuna de economía, Ok. que teníamos que ir pues nos dimos el lujo de ir bueno, en la etapa que estuve, Sí. a un festival cervantino. Ok. Andar haciendo callejoneadas allá en Guanajuato, tocar en algunas reuniones, unos 15 años en Querétaro, ya como tuna, con uniforme, haciendo todos los paseos que hacen las tunas, recorridos musicales para dar serenatas. Ya. Y ya me imagino que también ganaba dinero, ¿no? ¿O lo hacía por hobby? ¿O ya ganaba algo? ¿Ya con las Pues en varios eventos sí nos pagaban, ¿no? Pagar. Porque sí pagaban, eran eventos pagados. Pero también muchos eran públicos. Otros eran públicos, culturales. En algún momento yo sentí algo, pues, mágico, ¿no? No sé qué se puede decir, porque estando en algún momento, en algún que se tocaba, sí. Sentí literalmente como si me estuvieran sacando cerilla de los oídos, así como un tapón. Sí. Y a partir de ahí empecé a percibir sonidos y todo. Ya casi, lo mío, pues, ahí que se anote, fue lírico siempre, con las armónicas. Sí. Entonces, a raíz de ese acontecimiento, pues ya se me facilita. Yo nada más necesito saber en qué tono inicia una canción para ya poder improvisar. Saco la armónica correspondiente y empiezo a improvisar y a seguir los sonidos. Pues sí. Siento que pues me desenvuelvo regularmente bien con las armónicas. Que no puedo decir que sea igual con los otros instrumentos, ¿no? Que de hecho esa es de las ventajas que te da al ser lírico, al no tener una base teórica. Es una de las ventajas que te da, es que amplías más el sonido, el oído, ¿no? O sea, puedes llegar a calcular bien, a improvisar, tienes un mejor desarrollo de tu oído, o sea, amplías más tu gama en tanto pues aquí estoy desafinado, aquí estoy afinado, aquí va bien, aquí va mal, o sea, es una de las ventajas que te da. Digo, también obviamente las personas que estudian, pues también tienen esa ventaja, porque, y no solamente eso, sino que también conocen qué es lo que están haciendo teóricamente, ¿no? Pero a menos si no lo tienes, una de las ventajas es de que tu oído se amplía un montón cuando eres lírico, porque una de las herramientas que tú tienes es el oído. O sea, tienes que escuchar para ver si estás afinado o no, porque no sabes realmente técnicamente qué es lo que estás haciendo con el instrumento, entonces tienes que abrirte un montón. Ok, ajá. Además, en la parte esta, yo toco al revés. No sé si nunca me ha nadie pedido que le enseñen las armónicas, pero dijéramos, si me pidieran, estaría muy complicado, porque aparte que no les sabría decir qué nota estoy tocando, yo la toco al revés. La armónica. Los agudos del lado derecho.
Izquierdo. Ok. Porque la armónica, hasta donde he apreciado, la marca natural tiene los graves del lado izquierdo. Ah, sí, cierto. Y sí, los sí, agudos del lado derecho. Sí. Entonces yo pude haber empezado a manejar la armónica en el sentido normal, pero yo, como soy zurdo, le cambié el sentido. Entonces, de manera que los agudos me quedan del lado derecho y los graves del lado izquierdo. Y con eso me acomodé bien y ya lo saco. Que no debería, bueno, que en sí es al revés, ¿no? Así es al revés, o sea, las armónicas están del otro lado. Sí. Pero, pues de todos modos, como que ya se acostumbra a tocar así. Sí. Ya si toca de la forma correcta, entre comillas, pues yo creo que ahí ya se le va a dificultar, ¿no? Ya está muy acostumbrado a tocar de esos agudos y graves. Y me sale naturalmente bien, entonces pues así fue como empecé. Ya. Ahora, la otra pregunta que hacían de qué momento más más satisfactorio, estratégico, más, feliz, más humano. Le ha dejado la música. Cuando fuimos a una tocada en Guanajuato, en la época del Festival Cervantino, entre andar en las callejoneadas, el grupo ya tenía, eso ya lo tienen de tradición. Cada año van a tocarle a un asilo de ancianos allá en Guanajuato. Entonces, después de andar callejoneando y tocando en esto, y después íbamos a ese lugar, y cómo nos recibía la gente, con qué ternura, con qué gusto, las hacíamos felices en ese momento, y con qué ganas tocábamos nosotros para esa gente, es lo que, el momento más enternecedor, más satisfactorio que la música la brinda. Sí, donde yo sentí, estoy haciendo labor, están contentas, estoy tocando bien, me gustan las canciones que estamos haciendo y lo que hacemos es algo bueno. Entonces, fantástico, ¿no? Ese diría que es el mejor momento que le ha brindado la música. Entre muchas otras, porque entre otros, habrá también otras cosas. También ha habido, por ejemplo, pertenecía aquí a algunos grupos parroquiales, todavía no hace mucho tiempo, y tocar en recorridos, como callejoneadas, también está aquí y en algunos lados, para estas estudiantinas, ir a lugares y incluso competir con otros grupos y salir avante nosotros como grupo líder en ese momento y tocar y cantar y tocar que caigamos exactamente en el punto correcto, acabar a tiempo. Son gustos que no se comparan. Es el resultado de muchas horas de ensayo, de esfuerzos, de trabajos, es el resultado de todo eso, ¿no? Ahí se refleja todo eso. Ese entonces sería como que el momento más emblemático, más satisfactorio que la música le ha brindado. Sí. Híjole, en mi caso no sé, porque hay muchas experiencias que yo he tenido gracias a la música y que me han gustado todas o la mayoría. Pero por ejemplo, una de las cosas que más me han marcado en tanto la música es que yo tengo la fortuna he tenido la fortuna de conocer a muchas personas a través de la música. Y yo creo que eso ha sido lo más bonito de la música, el poder conectar con otras personas a través de la música, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que en algún momento fueron importantes en mi vida. Por ejemplo, ahí conocí a parejas que he tenido, grandes amigos. He conocido lugares, por ejemplo, gracias a la música, eventos, lugares en otros estados, en otros municipios, muchas personas, muchas conexiones. Entonces, para mí no hay como que un momento así concreto, sino es más que nada los lugares y las personas que he conocido a través de la música. Eso yo creo que es lo mejor. Y si hablamos ya un poquito más a lo mejor de la música, he disfrutado mucho cuando yo toco en escenarios grandes. Por ejemplo, cuando en algún momento toqué en la feria de Zumpango, hace como 3 o 4 años, fue un escenario grande y me gustó ahí mucho cómo nos escuchamos. Y también ahí fue mi familia, porque una de las cosas es, como yo toco rock, el ambiente no es muy familiar, que digamos, es un poquito pesado, porque como es rock, la mayoría son adolescentes o jóvenes. Y el ambiente no es de que sea agresivo, pero sí es un poquito complicado. No es un ambiente para todos. Yo seguramente toco más como en bares, o restaurantes, o festivales, pero de rock. Y entonces, como esos lugares son más para cierto grupo de personas,
mis familiares no habían tenido la oportunidad de escucharme. ¿Por qué? Porque el lugar no se prestaba tanto, no era tanto familiar, sino era más de cobro y eran más rockeros. Entonces ahí, en otros festivales que yo he tocado en vivo, en festivales grandes, por ejemplo, hace como 5 años, toqué en un festival de San Juan Z que se llama Vive la Bolsa. Y ahí es un festival de rock, se llama Vive Rock La Bolsa. Y ahí tocó, por ejemplo, ha tocado el Tri, el Aragán, pero la audiencia, pues son rockeros. Y siempre van como somos rockeros y poquetos, pues siempre van caracterizados que con sus... O sea, van muy rockeros, o sea. Y ahí no van mis familiares, o sea, no van familiares. Pero cuando yo toqué en la feria de Zumpango, ahí sí, por primera vez, me vieron mis familiares. O sea, nunca me habían visto, no porque no quisieran, sino por la música que yo tocaba y el ambiente no se adecuaba a ellos. Pero al ser una fiesta, fue la primera vez ahí que me vieron tocar en vivo. Después de tantos años, o sea, después de muchos años que yo tocaba ya, unos 8, 10 años o más, nunca me habían tocado en vivo. O sea, nunca me habían visto. Hasta esa vez me vieron tocar con mi grupo, que es el grupo actual el cual yo tengo. Y estuvo muy padre porque, pues, está tu familia... Es un escenario grande, es tu municipio, es ese municipio donde tú vives, donde tú radicas, gente lo conoce, la gente conoce, nos escuchamos bien, o sea, tocamos bien, yo considero que sí tocamos bien, y yo creo que ese momento en específico lo recuerdo mucho, por varias razones, por el lugar, por cómo lo escuchamos, porque estaba mi familia, porque estaba la familia de los integrantes, y porque, pues, al ya tener experiencia, ya como que... Ya no es como que novato, que apenas como que no sabes cómo actuar o no sabes cómo verte en el escenario, sino que ya conoces bien el ambiente de eso, ¿no? Yo creo que por todas esas circunstancias, ese fue como que el momento más bonito, más emotivo que yo he llegado a tener en la música hasta ahorita. Porque igual pues puede pasar muchas cosas después, o sea... Sí, todavía hay mucho camino por recorrer, pero al menos hasta ahorita ese fue uno de los momentos más emotivos. Y aparte porque también, no sé si a lo mejor a ti te llega a pasar, pero yo cuando estoy en un escenario, cambio mi forma de comportarme. Yo, en el grupo que estoy tocando ahorita, yo no toco ningún instrumento. O sea, a pesar de que toco muchos instrumentos, irónicamente en ese grupo no toco ningún instrumento. Ahí yo me dedico a cantar. Yo soy el cantante del grupo, yo canto. Y regularmente los cantantes de los grupos son los más extrovertidos. ¿Por qué? Porque son los que tienen contacto directo con la gente. El baterista, por ejemplo, nunca se le acerca un micrófono. O sea, nunca tiene contacto con la gente. El baterista, de hecho, es el más alejado porque está hasta atrás del escenario, está hasta el fondo y está rodeado, está cubierto de sus platillos. Y él no tiene nada de contacto con la gente. Pero quien tiene contacto más con la gente es el vocalista, porque es el que se presenta, es el que pone el ambiente, es el que se mueve, es el que presenta el grupo, es el que se despide, o sea, él es el que es como la imagen del grupo. Sí. Entonces, también mi familia no me había visto o no me había conocido en esa etapa de músico, porque te comportas diferente como eres músico. Cuando eres músico y estás en el escenario, en un concierto, pues no te pones todo serio, o sea, tratas de animar más a la gente, de hablar, etcétera. Y entonces es la primera vez también que sorprendí a mi familia porque no conocían esa versión de mí. A lo mejor conocían más la versión más como más seria o más tranquila, pero al estar en un escenario pues modificas todo y como que se sacaron un poquito de nada, pero también fue bonito porque es una parte de mí. O sea, no soy esa persona extrovertida, pero sí es una parte de mí. Entonces ese fue como que el momento más emotivo que yo he vivido hasta ahorita. Ya después pues ya... Habrá más todavía en el camino seguramente. Sí. Va que va. Y entonces, bueno, para terminar, ya llevamos 44 minutos según ahí el conteo. Para terminar, la última pregunta va dirigida a pues algunos consejos para las personas que no son músicos, pero que tienen la intención de tocar algún instrumento. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que quiere tocar en una estudiantina? ¿Qué consejo tú le darías a una persona que quiere tocar la guitarra o que quiere tocar la armónica, pero por ciertas cuestiones no se anima? O cuáles son los consejos que tú le darías a una persona que apenas se está acercando a este mundo de la música? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues lo que yo le diría primero es que investigue su instrumento, lo oiga, preferentemente de alguien que sepa, que se enamore de él, y después que esté dispuesto a enfrentar sus propios miedos
lanzarse sobre eso y ser disciplinado. Okay. Si tiene manera de tocarlo, si le gusta, que no se rinda ante la presión que le pueda hacer cualquiera que le diga, ¿sabes qué? O ¿por qué eso? O qué mal lo tocas. Sí. Que se siga con él y que lo quiera. ¿Y cómo sería la querencia? Pues seguir con él. Que tenga ese objetivo de seguir con el instrumento. Que, no que ensaye, ¿no? Que toque a hora y a deshora, ¿no? Si en ese momento hay una canción y le gusta y puede hacer la manera de imitarla, que lo haga. Que no se limite él mismo, porque críticos siempre va a haber, pero no come uno de eso. El alma no se alimenta gratis. Tiene uno que dedicarle su espacio y su tiempo. Y no ir a las malas vibras en un momento dado. Sí, ok. Y eso es lo que le recomendaría a estas personas que van iniciando. Bueno, pues en mi caso, entonces, para terminar, yo creo que aquellas personas que van iniciando, por ejemplo, bueno, en mi caso, los instrumentos que yo toco, que principalmente la guitarra y el teclado, yo sí les recomendaría que, pues yo a veces entiendo que no todos tienen la posibilidad económica de comprarse una guitarra, porque ahorita yo creo que ya es un poquito más un lujo que algo como que todos se den la necesidad de comprarse. Ya es más un lujo. Y además es un lujo porque ya uno al tratar de conseguir algún instrumento un poco mejor, o como decía yo, de lo que se le echa uno a perder, me he dado cuenta que a raíz de la pandemia, ya muchísimos instrumentos, muchas empresas que se dedican a la compra-venta de equipos, ya no traen buenos equipos y lo que se consigue es carísimo. Sí, está muy entonces, pues es doblemente complicado, ¿no? Sí, no, es muy complicado todavía, pero sin embargo yo creo que yo siempre un instrumento lo he visto más que un gasto como una inversión, porque te puede dar muchas satisfacciones a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Sí. Si tú te dedicas bien a tu instrumento y lo practicas y realmente te gusta, yo creo que algo que recomendaría bien es de que antes de comprar un instrumento conocieras a alguien que tuviera varios instrumentos y que te diera la oportunidad de ir calando cada uno de sus instrumentos, porque a veces compras un instrumento caro y lo dejas porque te das cuenta que siempre no te gustó y ya compraste un instrumento caro y entonces primero no sé, investiga bien o conoce a alguien que ya toca como a ti te gustaría tocar. O sea, que si a ti te gusta la guitarra, ubica a alguien, un familiar, un amigo que ya toque bien la guitarra y que él te vaya asesorando, te explique, te preste cómo es que la sientas, y en caso de que te guste, pues ya te animas a comprarla y a invertirlo. Y otra cosa es, pues yo creo que también hay algunos profesores o casas de cultura que pueden llegar a darte clases a un bajo costo. Entonces, sí, es correcto. Siempre hay la forma de que, a pesar que los instrumentos ya no lo hacen con la misma calidad o que son caros, siempre hay la forma de que sea accesible a esas clases de música. Entonces, incluso hasta con 50 pesos, 60 pesos la clase, que se me hace algo pues muy económico, muy simbólico, pueden acceder las personas a clases de música, y también ahí van a conocer también muchas personas que comparten sus gustos, que comparten sus intereses, y en algún momento, en caso de que ustedes quieran, pues pueden hacer un grupo, y ahí pues ya es otra experiencia, o sea, ahí ya es otra onda, ahí ya es otro rollo, pero al menos ya están motivados y acercándose a conocer a personas que comparten ciertos gustos en común, que en este caso es la música, que aparte pues es un arte muy noble, muy bonito, ¿no? O sea, es algo que deja experiencias. Y que deja muchas experiencias. Que no se conseguirían en ningún otro lado. Sí, totalmente. Y pues bueno, pues yo creo que hasta aquí terminamos. Ya pasamos 49 minutos de grabación. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí en el canal. Espero en algún momento platicar en otra ocasión, en otro video, a lo mejor ahora de otro tema en específico. Vamos a hablar de algo relacionado vamos a juntar, por ejemplo, esta parte de psicología con economía y con derecho. Hay cosas que se relacionan y podemos también ahí colaborar. Pero pues nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y unas últimas palabras que quieras mencionar. Pues muy agradecido por haberme invitado aquí a esta plática. Siempre se da uno cuenta que son muy aleccionadoras. Sí, y claro, al público que nos tenga un poquito de paciencia. Si mete uno las patrullas en alguna cosa, pero todo es con un buen ánimo. Sí,
Ok. Muchas gracias. Pues muy bien, nos vemos al otro video. Bye.